Estas reflexiones vienen a colación motivadas por la reciente sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, llevada a cabo hace unos días en la Ciudad de México y convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Proponemos en estas reflexiones como una ley histórica que cuando los Estados Unidos, como país imperialista, se han visto en conflictos bélicos internacionales en ultramar, los gobiernos de América Latina han podido gozar de mayor libertad y soberanía en su desempeño político y económico. Y México no ha sido la excepción. Cuando la poderosa potencia del norte se involucró en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, los grupos revolucionarios que surgieron con la Revolución de 1910 en México pudieron realizar el Constituyente de Querétaro de 1916. En él surgió la Constitución de 1917, que se caracterizó por su contenido radical, social y nacionalista. Principalmente el artículo 27 de la Constitución, que constituyó una amenaza para las compañías petroleras y mineras del cobre en manos de los Estados Unidos y de otros capitales extranjeros. Y Carranza y demás grupos triunfantes en la lucha armada pudieron cuajar esa ley expropiatoria mientras los Estados Unidos se encontraban ocupados en el conflicto de la Primera Guerra Mundial y descuidaban así el traspatio de su casa, como ellos le llaman, a América Latina. Cuando terminó la guerra y se firmó el Tratado de Versalles en 1919, los Estados Unidos quedaron como potencia hegemónica en el mundo. Entonces los gringos pudieron ocuparse de su casa y poner orden a aquellos gobiernos que habían tomado medidas radicales contra sus intereses. Y la medida más clara en México fue la presión imperialista contra el gobierno de Obregón para que no aplicara el artículo 27 de la Constitución de manera retroactiva. Ello hubiera significado la expropiación de sus intereses petroleros y mineros que don Porfirio Díaz les había concesionado. Con el Tratado de Bucareli, firmado en 1923, se echaba abajo el artículo 27. Pues de hacerlo, Estados Unidos no le daría el reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón, ni los préstamos ni el apoyo militar. Años después, cuando la potencia del norte se volvió a involucrar en otro conflicto bélico en ultramar, la Segunda Guerra Mundial, varios gobiernos de América Latina dispusieron de nuevo de su soberanía en su desempeño y se dieron fenómenos populistas y nacionalistas como el de Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil y don Lázaro Cárdenas en México. Dentro de la correlación de fuerzas en el mundo existía además la amenaza de la expansión de la Alemania nazi de Hitler sobre América Latina. Varias veces don Lázaro Cárdenas recibió la invitación de Adolfo Hitler para que se sumara a los países del eje. Esa coyuntura mundial obligó al gobierno de Roosevelt de cambiar su política hacia América Latina del gran garrote por una política del buen vecino. Por otro lado, los Estados Unidos venían de sufrir la tremenda crisis económica de 1929 al 33, y Roosevelt, con su política keynesiana del New Deal, del nuevo trato, se encontraba muy ocupado en sacar a su país de la crisis. Todo favoreció al gobierno de Cárdenas para llevar a cabo la expropiación petrolera en 1938. Vientos favorables de soberanía y autonomía soplaron también en América Latina, cuando los estadounidenses quedaron atascados en los pantanos de la selva del sudeste asiático con la guerra de Vietnam de 1965 a 1973, guerra que además se extendió luego por todo el sureste de Asia, Birmania, Laos, Camboya y Tailandia. Eran años de la Guerra Fría, de la bipolaridad Washington-Moscú, capitalismo contra comunismo. Cuando los gringos salieron derrotados de Vietnam en 1973, regresaron al traspatio de su casa para poner orden. Con ayuda de la CIA y del traicionero Pinochet, derrocaron al gobierno de Salvador Allende en Chile, un gobierno de corte socialista y nacionalista. Juan Velasco Alvarado, que encabezaba la Junta Revolucionaria de Gobierno en Perú, fue derrocado en 1975. Lo mismo sucedió con Juan José Torres en Bolivia, que en 1973 fundara la Alianza de la Izquierda Nacional y fuera asesinado en 1976. Al llevarse a cabo en estos días pasados en México la sexta cumbre de la Comunidad Económica de los Países Latinoamericanos y del Caribe, la correlación de fuerzas hegemónicas en el mundo ha cambiado. China es hoy la primera economía en el mundo,
ya no lo es Estados Unidos. China tiene relaciones económicas, comerciales y de inversión con Nicolás Maduro de Venezuela, también con Argentina y Cuba y con otros países de Asia y de África. Hay además la presencia de un poderoso presidente de Rusia, Vladimir Putin, más cercano a China o a Irán o a la India que a los estadounidenses. Todo esto puede ser favorable a las aspiraciones bolivarianas de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Pero no olvidemos también que los Estados Unidos, derrotados como en Vietnam, acaban de retirarse de Afganistán. Después de 10 años de guerra en ese país, regresa a su traspatio y no hay tigre de papel como calificar a Mao Zedong al imperialismo yanqui. Veremos qué pasa en el futuro inmediato. Muchas gracias.